Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y le damos gracias al Señor. Y el Señor, ¿verdad?, ha sido bueno. Y hemos estado en un tiempo que el Señor sigue llamándonos a ese nuevo comienzo. Y hablábamos la semana pasada de ese Dios de pacto. ¿Y usted me escucha bien? ¿Sí? Ok. De ese pacto que prevalece. Y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a acercarnos al Salmo 40. Y en ese Salmo 40, este nuevo comienzo también necesita que tengamos paciencia. Esa paciencia que produce un cántico nuevo. Cántico nuevo. La paciencia, hablábamos la semana pasada que la impaciencia no es del Señor. Pero la paciencia, que es esa espera, y esa espera lo que produce es confianza y seguridad en un Dios presente. Y el Salmo 40 es un salmo hermoso, es una oración, tiene una oración de gratitud, tiene una oración donde presenta también una crisis, pero tiene una oración de establecer quién es el Dios Todopoderoso. Así que es una oración de acción de gracias, comienza el salmista. Y de alguna forma este salmo se parece puede tener algunas similitudes con el Salmo 22, con el Salmo 70, con el Salmo 50. En algunos momentos usted va como que a decir, este salmo como que yo lo he escuchado en otros momentos. Y es la ricura de la palabra, cómo se une, en cómo se va hilando y cómo es que vamos viendo el corazón de este salmista en medio de sus diferentes etapas de vida. Pero aún en medio de sus diferentes etapas de vida, no deja de establecer quién es el Todopoderoso. ¿Dónde está su seguridad? Y eso es una de las cosas que nosotras y nosotros necesitamos en todo tiempo tener. Nosotros estuvimos, yo no sé cuántos han visto la clase, en YouTube han podido ver la clase número 3 de la oración de Ezequías. ¿Cuántos han visto? ¿Lo han visto? Qué bien. Los demás no los han visto. Ay, pues ustedes tienen asignación. Ustedes tienen asignación de ver la clase, está en YouTube, ¿verdad? Está abajo creciendo a través de su palabra, ¿verdad? Y está la clase número 4 también ya disponible. ¿Cuántos vieron la clase número, si no han visto la 3, pero vieron la 4? ¿Vieron la clase número 4? Hoy la va, ajá. Muy bien. Pues, mira, esa lección terminamos en un acto bien bonito. Véala. Cuando no le voy a contar lo que se hace al final, no de la clase, para que la pueda ver. Mili la vio, porque Mili ya me escribió. Mili la vio, sí. Pero en ese momento de Josías celebra la Pascua. Y esa clase la di con el compañero, con David. David Soto y yo hicimos esa clase. Así que está disponible, véala. Así que a los que a lo mejor los martes no pueden venir, pues tienen la oportunidad de poder ver la clase. Parte de lo que el Señor nos lleva, vamos a ir un momento. Nosotros estamos viviendo unos tiempos interesantes. La semana pasada fue una semana bastante de mucho movimiento, ¿verdad?
de muchas cosas ocurriendo. Posiblemente usted a lo mejor fue y ejerció su derecho al voto, ¿verdad? Y usted fue y hizo ese derecho, posiblemente fue. Tal vez algunos dicen, ya yo no voto, ya no voy. Eso es decisión de cada persona. Y ustedes tuvieron diferentes tipos de experiencia en medio de los colegios donde estuvieron ejerciendo su derecho. Y en medio de ese proceso, usted tuvo que haber visto diferentes experiencias. Tal vez su colegio fue más, tal vez el problema fue la espera, otros tal vez estuvieron bajo lluvia, otros simplemente estaban molestos porque tanto tiempo de pie, diferentes circunstancias que pudieron haber ocurrido. Pero aún en medio de eso, nosotros podemos ver que hay un Dios que se mantiene en medio de nuestra vida. Posiblemente usted vivió en una situación donde a lo mejor como nuestra hermana que tuvo un incidente, o pudo haber sido un incidente, donde venía conduciendo, perdió el conocimiento de momento y el carro se llevó parece que 2 o 3 cosas. Sin embargo, su testimonio dice que ella sintió cuando alguien la jamaqueó en el hombro y ella regresó, pudo caer en tiempo y llegó a la carretera y llegó a su casa. Y no hubo una desgracia, no hubo otra situación con tantos accidentes que estamos escuchando en esta semana, personas que pierden el control de su vehículo. Entonces, son testimonios de situaciones que van pasando en nuestra vida. Y un reconocimiento que no estamos exentos, nos puede pasar. Claro, ella tiene una responsabilidad de también ir al doctor y ver qué ocasionó eso, ¿verdad? Y de igual manera, tal vez otros enfrentaron diversidad de situaciones en su vida o continúan en un compás de espera por algo que no se ha contestado, por algo que le está exprimiendo el corazón. Pero cuando nos acercamos a este texto, nosotros vamos a encontrar a un salmista que dice, pacientemente esperé a Jehová. Y en esta versión dice, pacientemente esperé que Dios me ayudara. Entonces Él oyó y escuchó mi clamor. Paciente esperé. No dice rápido. Cuando habla de paciente, habla de algo que coge un long time, algo que lleva tiempo, algo que no vemos contestación. Pacientemente habla de qué. De espera, Tiempo. Habla de tiempo. Habla de algo que pudo haber ocurrido en un día, 2, 3. Bueno, hay veces que 24 horas usted piensa que es pacientemente esperé. Pero yo no creo que sean 24 horas a lo que se refiere aquí. Pueden ser años. Pueden ser años de espera. Esperando que Dios contestara. Y después dice, me sacó del abismo de la desesperación. Luego que lo escuchó, dice, me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mis pies sobre senda dura y firme, y me fortaleció mientras yo proseguía mi camino. Me ha dado un nuevo cántico para que lo entone, con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de sus cosas admirables que él hizo. Maravillados estarán ante el Señor y en él pondrán su confianza. Muchas bendiciones se derraman sobre los que confían en el Señor y no se fían de los altivos, de los que confían en ídolos. Señor, Dios mío, cuántas y cuántas veces has realizado grandes milagros en favor nuestro. ¿Quién más puede hacer tales maravillas? El tiempo no alcanza para narrar todos tus maravillosos actos. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio
sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley la llevo dentro de mí. A todos les he hablado de tu justicia. Sin timidez lo he proclamado, según te consta. Señor, no te he ocultado esta buena noticia en mi corazón, sino que he proclamado tu fidelidad y tu salvación. Le he hablado a todos en la asamblea de tu gran amor y tu fidelidad. Señor, no alejes de mí tu misericordia. Mi única esperanza está en tu gran amor y fidelidad. Son tantos los problemas que me rodean que no los puedo ni contar. Se han acumulado tanto que no me dejan encontrar la salida. Son más que los cabellos de mi cabeza. Mi corazón se debilita. Te lo ruego, Señor, líbrame pronto. Ven a ayudarme. Sean avergonzados y humillados aquellos que tratan de aniquilarme. Huya deshonrados aquellos que se deleitan en mis problemas. Que se llenen del horror y de vergüenza, porque dijeron, ya lo tenemos. Pero que el gozo del Señor se derrame sobre cuantos los aman y buscan la salvación que Él da. Que siempre exclamen, cuán grande es Dios. O en cuanto a mí, pobre soy y menesteroso, pero en este instante Dios piensa en mí. Dios mío, tú eres mi auxilio, tú eres mi salvación. Ven pronto y sálvame. No te demores, por favor. Amén. Dios añada bendición en su palabra. Qué hermosa oración. ¿No lo crees? Es hermosa. Me sacó del abismo de la desesperación. Me ha dado un nuevo cántico. Señor, ¿cuántas y cuántas veces has realizado milagros? Señor, no alejes de mí tu misericordia. Mi única esperanza es en tu gran amor. Este salmo comienza con una gran afirmación de una espera en el Dios que puede ayudar. Vemos una total confianza, como decíamos al principio. Pero no deja de presentar una gran crisis o una situación que está meritando la intervención de Dios en su vida. Y ante la situación, Dios le va a responder a su clamor de forma salvadora y justo a tiempo. Versículo 1 al 10, todo es acción de gracias. Versículo 11 y 12 es una transición de lo que está ocurriendo en su vida. Versículos 13 al 16 está la súplica de su crisis, ante su crisis. Y en el último versículo vemos entonces una petición de la intervención del único que tiene poder y autoridad. Una estructura hermosa donde nos sigue enseñando y nos sigue pidiendo que evaluemos cómo es nuestra oración ante la presencia de Dios. ¿Cómo nos acercamos tú y yo cuando vamos donde Dios? ¿Cómo es la forma en que te relacionas con Dios en ese tiempo de intimidad? ¿Cuán transparente eres? ¿Y cuán dependiente eres de la soberanía de Dios cuando te acercas a Dios en oración? Porque la oración es esa clave, es esa puerta, es ese espacio que solamente tú y Dios están ubicados en un mismo tiempo y espacio para poder delinear la voluntad de Dios para con tu vida, para seguir creciendo. Vemos, al igual que en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová. Se parece a un momento donde el pueblo de Israel lleva ¿cuánto tiempo? 400 años aproximadamente, esperando porque escuchen el gemir y el clamor de un pueblo esclavizado. Decíamos la semana pasada que ese pueblo esclavizado
¿verdad? Hablábamos de un pueblo que tenía sus consecuencias por su conducta. Y si usted va a la clase que está del número 4, usted va a encontrar comentarios que hacemos sobre el pueblo, sobre la importancia de celebrar la Pascua para que no olvidaran el Dios que los escuchó cuando estaban en cautiverio. Al Dios que se acerca. Y en medio del Dios que se acerca, vemos a un Jehová, un Yahvé que se acerca y hace el llamado en el Éxodo 3, es el llamado de Moisés. Es el llamado a Moisés específicamente en el versículo 7, cuando dice: Jehová le dice a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto. Pero lee bien, mira lo que dice en ese versículo. Vaya, búsquelo, subráyelo. Éxodo 3, versículo 7. He oído su clamor, sus lamentos. Él, cuando va a hacer el llamado de Moisés en ese capítulo, le está diciendo: he escuchado el clamor del pueblo. He oído su clamor. No solamente lo he visto, sino que lo he escuchado. Ese clamor llegó a las alturas, llegó al corazón del Dios creador, al Dios que nunca se ha apartado de su pueblo, pero en algún momento llegó ese momento especial donde Dios dijo: basta, voy a libertar al quien yo dije que es mi pueblo, a un pacto que prevalece. Algo encontró el Señor en medio de ese clamor, que dijo: ahora voy a actuar. Ahora. Y hay veces que tú y yo llevamos pidiendo algo un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses. Algunos llevan años. Y llega un momento que estamos cansadas y cansados. Pero yo te digo en esta hora, mantén tu confianza en el Dios que está escuchando. Porque en algún momento algo en tu oración va a ser que Dios diga: es hora de contestar lo que tanto pides. Pero eso requiere una evaluación de nuestra oración. ¿Cómo nos acercamos? Y si realmente nosotras y nosotros estamos dependiendo totalmente de Dios. Si realmente hay sinceridad en nuestro interior. Si realmente tú y yo estamos acercándonos porque sabemos que es lo mejor para nosotros, o realmente lo que queremos es acumular puntos y continuar para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Las crisis son oportunidades para nosotros acercarnos más a Dios. Las crisis son uno de los mejores motores para que nuestra oración pueda tener un giro. Pero la crisis no puede ser el único motivo o el único motor para hablar con Dios, sino que en la crisis va a salir a florecer lo que ya tú construiste desde el momento cero que te acercaste a Dios en el encuentro con Él. Porque a la medida que tú y yo construyamos espacios de conocer y de poder hablar con el Señor, de poder dialogar y tener una relación de tú a tú íntima con el Señor, cuando llega el tiempo de crisis, tu oración cobra un valor diferente, porque ahora lo que hace es fortalecerse con todas las experiencias que ha tenido en la presencia de Dios. Por eso, cuando llega la crisis, no es el momento de salir huyendo y de esconderse y de meterse en la cueva. Es el momento de afinarse más con el Señor y con más fuerza y con más ahínco levantar un cántico nuevo, porque Dios escucha tu clamor. Porque Dios está presente. Un Dios que está consciente de un dolor. Dios está estableciendo: yo estoy consciente de tu dolor. Resaltamos nuevamente la importancia de que cada creyente desarrolle paciencia. Pues la paciencia es vital en la oración. Es la muestra de nuestra total confianza y seguridad en Jesucristo y Cristo Jesús. Es un fruto que se sobrepone a los tiempos, que no se mide por las presiones sociales, familiares, económicas y mucho menos políticas. Este salmo
pone en relieve en medio de la oración de gratitud una situación, como les decía ahorita, difícil. Hay una total desesperación. ¿Y qué es desesperación? Elizabeth Pagán, ¿qué es desesperación? Cuando quedas pillado, que no hay vuelta, no vas a salir del lugar, no hay alternativa. Sí, la esperanza desaparece porque insistes y no logras, no tienes respuesta, no cambia tu entorno y parece que cada vez es peor. Habla de algo que sobrepasa tu capacidad humana, donde estás perdiendo fuerzas y no encuentras salida. El lodo es un barro profundo, ese lodo cenagoso, esa tierra movediza y blando que se encuentra en el agua o en el fango como la marga húmeda o la arcilla del alfarero. El salmista no puede escapar de la situación por sí solo. Está atrapado. Está atrapado y cada vez se hunde más. Cada vez está más lejos de poder salir de aquello que lo agobia. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida han llegado momentos que parecen que nos quedamos sin oxígeno? Que parece que el corazón y los pulmones nos mudaron de lugar. Cuando ya no hay fuerzas. Cuando toda la ansiedad está acaparando nuestro sistema y no podemos pensar, no podemos oxigenar y no podemos ver con claridad que hay un Dios que sigue estando y que posiblemente las alternativas están, pero no podemos verlas. Porque está siendo más grande el problema. Está en aguas sumamente profundas y sus pies están atrapados y se hunde cada vez más. Veía los otros días un video donde mostraban cómo salir del lodo. Y si la persona atrapada en la arena movediza se desesperaba y trataba de salir, lo que provocaba era que se hundía más. Yo iba a hacerlo, pero después no me puedo parar, así que sí, vamos a dejar la demostración para otro momento. Oye, y enseñaba que mientras tú te vas saliendo con un movimiento suave, tú tienes que intentar sacar las rodillas y ponerte sobre ellas. Quedar como si estuvieras arrodillado, ¿verdad? Quedar sobre las rodillas, tratar de sacarlas con calma y con un movimiento así suave. No era desesperado, porque la desesperación lo que hacía era que te cansabas y te sumergía más rápido. Así que era con paciencia, con calma, tenía que moverse la persona. Así que a la vez que salía, se sostuviera de las dos rodillas, dice, y luego comenzar a moverse lentamente sobre sus rodillas. Sus pies ahora iban a ser las rodillas, caminar de rodillas, con calma, hasta lograr salir. Si la persona lo hacía muy rápido, como acostumbramos a hacer, tratar de salir rápido, se hunde y se agotaría rápidamente. Cuando una persona se está ahogando, empieza la marejada a moverlo. Cuando el movimiento de la marejada, lo que nos hace ahogarnos a nosotros es la desesperación. Porque uno se desespera tanto que comienza a moverse y entonces abres la boca y el agua comienza a llenarse los pulmones. Pero a la misma vez te estás cansando porque estás tratando de vencer una corriente que es más fuerte que tú. Y lo que se recomienda es dejarse llevar por la corriente. Pastora, eso lo dice muy fácil. Bueno, en un momento dado yo tuve, por poco me ahogo, una corriente nos estaba jalando y tuvimos que respirar. Eso fue algo de segundos, ¿no? Eso es algo que, no sé, instinto, la manera. Y nos dejamos llevar hasta que logramos salir. Claro, cogimos la corriente como que más arribita, que fue más fácil. Debe ser diferente adentro. Porque muchas veces el que rescata se ahoga. Porque el que se está rescatando está desesperado. Y lo que hace es que los hunde.
Y a veces sale la persona y ellos quedan atrapados porque ya sus fuerzas se fueron. Pero aquí nos enseñan que tener calma, hay que detener nuestra prisa, hay que detener nuestra humanidad, hay que detener nuestra fuerza, nuestras formas de pensar que podemos resolverlo. Hay cosas en nuestra vida que no las resolvemos nosotros. Solamente la dependencia de Dios va a provocar que se resuelva aquello por lo que estamos esperando, gimiendo. Dios va a usar las herramientas posibles. Dios va a poner las personas adecuadas. Dios va a capacita a otras personas. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que saber esperar para que el Dios a través de su Espíritu nos conduzca al lugar correcto y en su tiempo ha de hacerlo. Es posible que parte de la situación que se encontraba David sumergido estaba ligado a su conducta pecaminosa y posiblemente con la situación de Betsabé y otras cosas que están pasando en el reino. Pero realmente vemos que ese reinado ha tenido y ha enfrentado diversidad de complejidad y de problemas y circunstancias que parece que no van a acabar. Muchas por sus acciones y otras porque simplemente era parte de la conducta general de un pueblo. Pero ese hombre nos enseña a clamar y a esperar hasta recibir respuesta del Dios que escucha. Cuando él dice y afirma, me sacó, estamos viendo estabilidad, estamos viendo promesas, estamos viendo la fidelidad, estamos viendo la seguridad que este hombre tiene con el Dios que escucha. Y dice, no solamente me sacó, sino que me colocó en un lugar seguro. Dios no solamente te libra de la situación que pueda estar transcurriendo en tu vida. Dios te coloca en el lugar seguro, bajo sus alas, bajo su cuidado. El Dios que es mi castillo fuerte, ese Dios que tiene todo poder y autoridad, ese Dios que dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. No te saca para que vuelvas al mismo lugar, no te saca para que sigas y continúes en dolor. Dice, no salgo de una para meterme en otra. Oye, ten cuidado, porque a lo mejor hay que evaluarnos. ¿Por qué regresamos otra vez a donde el Señor nos sacó? Si te sacó, ¿para qué volvemos? El pueblo de Egipto los libraron, los sacaron y quisieron regresar. ¿Por qué? ¿Por miedo? Porque no rindieron el corazón a Dios. Porque no vivieron la experiencia directa con Dios. Porque se limitaron a vivir la experiencia a través de Moisés. Pero ellos mismos no internalizaron quién era el Dios que los había librado. Por eso usted no puede depender de solamente lo que el domingo se hable. Usted y yo tenemos que buscar la presencia de Dios, la que nos nutre, para poder conocerle. Cuando lleguen los días más malos, nosotros podamos resistir al diablo, resistir a nuestra carne. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues entonces usted es candidato y candidato a siempre regresar al lugar de donde lo sacaron. Dios nos saca. Cuando nos encontramos con Dios, Dios nos sacó de nuestra oscuridad y nos puso en un lugar de vida nueva. Y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En otras palabras, toda esa tormenta acabó. Y no solo lo sacó, dice que también lo limpió. Lo limpió de las manchas,
Lo limpió de su pecaminosidad, lo limpió de su humanidad, lo limpió de su super yo, lo limpió de sus habilidades, lo limpió de todas las cosas que lo amarraban y le hacían hundirse en el lodo cenagoso. Y no solo lo limpió, sino que enderezó sus pasos. Como dice una porción bíblica, que endereza mis pasos y me hace caminar hacia las alturas. Hacia las alturas. Quita miedo, quita enfermedad, quita todo, quita todo, quita todo, quita todo. La sangre de Cristo nos limpia. Samuel Pagán en su comentario, en uno de sus comentarios en los Salmos, dice que las intervenciones divinas generan estabilidad, generan seguridad, generan fortaleza y generan firmeza. Lo repito, cuando Dios nos saca, cuando interviene, genera en nuestra vida estabilidad, genera seguridad, genera fortaleza y nos da firmeza en Cristo Jesús. Y eso hace que provoque un cántico nuevo, como expresa el Salmo 33:3, cantarle un cántico nuevo, hacerlo bien, tañarlo con júbilo, es gozo, alegría, es una expresión que envuelve todos los sentidos. Es una total llenura donde pueden ver el poder y la fidelidad de Dios con su pueblo, su autoridad y su gran amor que está por encima de cualquier otra cosa creada. Es soberano. Ramiro, es el soberano. ¿Qué cántico está provocando el Señor en tu vida? ¿Hay un cántico nuevo? ¿Cuál es esa bondad de Dios que a veces cantamos? ¿Qué es lo que está provocando el Señor en nuestra vida? Anoche, eran como las 1:30 de la mañana. Yo reflexionaba en el Señor. Las cosas hermosas que hace en medio. Y provocó que yo comenzara a cantarle al Señor. Pero como yo no canto lindo, voy a intentar hacer algo. Voy a intentar hacer algo en medio de lo que es el cántico que genera el Señor en la vida. Para poder usar todas las cosas que Dios ha puesto en la vida de mía, para que no deje de alabarlo a Él. Pero eso hay que perfeccionarlo. Y se perfecciona en la práctica de la intimidad con Dios. No puede ser ahí nada más. Eso hay que perfeccionarlo. Y para yo perfeccionarlo, tengo que regresar a practicar cada vez más hasta lograr adquirir el sonido que Dios quiere que tenga. Y ese sonido va a ser el reflejo de lo que en mi corazón se construye en su presencia. Porque si me conformo con eso que hice, ahí quedo. Porque como músico yo sé que ahí faltan unas cosas. Pero lo importante de lo que yo quise hacer hoy con ustedes es poder reflejar la importancia de acercarse todas las veces que podamos para poder seguir desarrollando un cántico nuevo que sale de la experiencia de pacientemente esperar en Jehová, porque Él escucha nuestro clamor. Él escucha nuestro clamor. Es el soberano.
El gozo y la alegría va a envolver todo nuestro sentido. Es su autoridad y su gran amor que está por encima de cualquier cosa creada. Es el soberano. El salmista se enfoca en la importancia de que muchos más escuchen lo admirable que es el Señor. Más que eso, está seguro de que el que escucha puede él confiar totalmente en él. Porque va a poner su confianza. Él quiere que otros escuchen para que esas otras personas que escuchen puedan confiar en el mismo Dios que él confió. El salmista no solamente se queda para él su experiencia, sino que es tanto el agradecimiento que tiene del Dios que lo escuchó, que lo sacó del lugar donde no había alternativa. Él quiere que muchos más también puedan experimentar lo que él experimentó. Por eso nuestra vida tiene que siempre estar bañada y llena de la gratitud para adorar a Dios, pero para también servirle y poder alcanzar a todas aquellas personas que están viviendo como tú vivías antes. Eso me lleva a pensar si realmente nuestra vida está reflejando ese gozo, ese júbilo, y está provocando que otros escuchen y deseen colocar su confianza en Dios. Cuando vivimos a Cristo, cuando mostramos a Cristo, cuando reflejamos a Cristo, la gente que está alrededor tiene que detenerse a escuchar y ver que algo es diferente, que algo es posible. Vivimos con tanta soberbia alrededor, altivez de espíritu, personas creídas que están atemorizando y creando temor en medio de la vida humana y el desarrollo de una sociedad en todos los ámbitos, que provocan confusiones y parálisis en el ser humano. Estamos viviendo unos cambios radicales en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo están jugando ese jalón que se están dando uno de los otros por el poder, por la autoridad. Cómo la soberbia y la altivez se están levantando sin estar midiendo las consecuencias que pueden haber cuando medimos fuerzas con otros. Estamos viviendo un tiempo crítico en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad no solamente económica, sino política. Y la iglesia tiene respuesta. Y la iglesia tiene que vivir bajo la nube, bajo la sombra del Dios que está presente. La iglesia no puede dejar de clamar. Y la iglesia no puede dejar de anunciar al Dios que tiene respuesta. Hay crisis en las mentes. La salud mental está aumentando. Los diagnósticos están aumentando. Y muchos tienen que ver con la mente, con los pensamientos, que están distorsionando y hacen que los demás órganos se enfermen más de lo que están. Irracionales. Donde la gente que está cansada está tomando actitudes. Donde personas que tienen exposición se burlan de otros. Donde las palabras soeces no son el camino todo el tiempo, el vocabulario. Estamos sumergidos en un lodo cenagoso cuando vivimos fuera de Cristo. Así está el mundo. Pero de ahí Dios te sacó. De ahí Dios te libertó. De ahí Dios te llevó a la luz admirable. Por tanto, tenemos que seguir llegando a esas personas que están sumergidas en eso. Yo tengo preocupaciones, pero no son preocupaciones que me puedan llevar a mermar, a detenerme, a enfermarme, sino son preocupaciones que me tienen que llevar a orar más, a buscar su presencia, porque la gente que no tenga esa centralidad en Cristo y ese encuentro real con Cristo,
está en peligro, está en muerte. Y cualquier cosa que suceda afuera, nosotros vivimos en ella. Porque somos de Cristo, pero todavía estamos en este lugar. Y nosotros tenemos que entonces pararnos firmes en la brecha y continuar trabajando para la obra de Dios, para que muchos más puedan experimentar lo que el salmista nos presenta hoy, cuando dice: escuché, paciente, escuché, Él me oyó, pacientemente esperé, Él me escuchó y me sacó. Y nosotros tenemos la oportunidad de eso. Cito nuevamente a Samuel Pagán cuando dice: viven alegres quienes no se desvían en la vida para seguir en pos de la mentira. En el 13 y el 16 encontramos una súplica por liberación parecido al Salmo 70. Y el 17 termina con seguridad, esperanza y futuro. Toda nuestra vida está en las manos de Dios, iglesias. No podemos sucumbir, desesperar y desesperarnos. Por el contrario, debemos plenamente confiar en Dios, en su bondad, en su amor, en su fidelidad. No existe ninguna crisis que Dios no pueda intervenir y pueda opacar o cancelar su pacto. Recuerda que su pacto prevalece, iglesia. Una de las clases de nuestros espacios de creciendo a través de su palabra nos llevó a la oración de Ezequías. En medio de amenazas, de crisis, de un momento turbulento y real, Ezequías decidió entrar al templo y colocar las cartas frente al arca y clamar a Dios. Clamó a Dios. En vez de irse a hablar, en vez de irse a quejar, en vez de buscar alternativas, lo primero que hizo fue entrar en la presencia de Dios. Y una vez presentó su confianza y dependencia de Dios y esa humildad y esa humillación, siendo un rey. Entonces buscó consejo y se mantuvo esperando antes de tomar decisiones. Las oportunidades, las crisis son oportunidades, aprendemos con Ezequías, para no solo acercarnos a Dios, sino para evaluar y reafirmar nuestra fe. Es la oración la que nos conduce a vivir en una vida de humillación y humildad ante el Señor. No se trata de convencer a la gente de lo bien que oras. No se trata de ver a dónde vas cuando las cosas no se trata de convencer a la gente de lo bien que oras, de que siempre estás aquí, que siempre vas allá, de que estás... Eso no se trata, no es lo que la gente vea, es lo que Dios ve cuando tú y yo estamos a solas con Él. Se trata de eso. Y eso va a provocar cambios en nuestra vida, cambios en nuestra conducta, cambios en la forma de accionar, de manejarnos. Eso va a provocar que hablemos menos y hagamos más. Se trata de saber a dónde vamos cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudes? ¿Qué provoca en ti, en mí, en nosotros, la crisis? La oración necesita tomar otro rumbo, iglesia. Profundizar en su interior. Si oras y oras y aún así decides detenerte, no seguir, en quitarte, en apartarte, tu oración está experimentando un conflicto con lo que Dios nos está invitando. No es con la iglesia, no es con los hermanos, eres tú con Dios. Cuando te detienes, cuando no te pones en las manos de Dios, como en ese versículo 8, hacer su voluntad, tú estás generando un conflicto con Dios mismo. Porque a Él es el que le faltas. Porque a Él es el que le estás diciendo, tú eres Dios,
pero a mí me molesta, a mí me duele, a mí esto, pero yo tengo lo otro, yo tengo aquí, yo tengo allá. ¿Y sabes qué? A quien le fallamos es a Dios. Restamos a ese pacto. Es a Dios. Cuando nuestra oración es conforme al corazón de Dios, se produce desde nuestro interior un río de bendiciones. Provoca júbilo, gozo, confianza y el deseo de desarrollar los dones y colocarlos al servicio de Dios. Fíjate lo que dice el texto 3b. Ahora muchos oirán. Y es por eso, por lo que yo no entiendo, el por qué la acción es detenernos en vez de darnos más al Señor, porque Él ha escuchado nuestro clamor y ha respondido. Pastor, aún no ha respondido. Sigo en esta situación. ¿Está segura de eso? ¿Ustedes están seguros que Dios no ha respondido? ¿Están seguros de eso? ¿Que Dios no ha respondido? Sienta decirles que esa premisa está equivocada. Ella respondió. El Verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Caminó entre nosotros. Y fue injustamente crucificado. Allí resistió hasta el final. Tuvo misericordia aún en medio de su sufrimiento, pidiendo que el Padre los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. Sufrió abandono y aún así hizo provisión para su madre y sus discípulos. Más aún, hasta el final está cumpliendo y en medio de lo más oscuro nos reconcilió con el Padre. Nos respondió con salvación. Nos libertó, nos dio una paz a la eternidad, nos inundó con su amor y nos dio vida nueva, un nuevo comienzo, un nuevo despertar, una nueva razón, una esperanza. Nos hizo provisión con la paz, depositó el Espíritu Santo en nosotros y nos derramó su amor en nuestro corazón. Sobre todo, nos aseguró una morada y dijo que regresaría por nosotros. ¿Respondió o no respondió? Respondió. Dios ya respondió, iglesia. En el mundo hay sufrimiento, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mientras nos dejó para que podamos anunciar a otros y con nuestra vida escribir cántico nuevo que otros necesitan escuchar. Ahora nuestro corazón es el dintel en el que su sangre se coloca para que ningún alma mortal pueda destruirnos y apartarnos de él. Nadie puede detener lo que ya está hecho. El Padre escuchó nuestro clamor, vio nuestro dolor y nos respondió. Así que es hora de enterarte y decirle a tu carne, a tus aflicciones, a las situaciones que acechan, que Él respondió. Vivamos libres y cantemos un cántico nuevo. Amén. El que respondió nos está llamando a responder, como dice el versículo 8. Deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley la llevo dentro de mí. ¿Y qué es hacer su voluntad? No es tiempo de pensar en tu edad, no es tiempo de pensar en tus situaciones, no es tiempo de pensar en tantas y tantas cosas que puedan estar atormentando tu mente, invadiendo tu corazón. Cada vez que usted te levanta a respirar, es un recordatorio del que respondió.
Es un recordatorio de que tenemos que ponernos en función y en las manos de Dios para ser el cuerpo de Cristo. Para proclamar con el todo de nuestra vida. Para servir con amor. Para ser parte del cuerpo de la iglesia. Para poner y desarrollar los dones que Dios ha dado para la edificación del reino de Dios. No para rendirse, no para estar libre, no para estar sin responsabilidades. No, 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 no. Al que reconoce al Dios que respondió a su vida, no puede vivir libre de responsabilidades. Tiene que tener firmeza en Cristo. Tiene que tener decisiones en Cristo. Tiene que poner a Cristo primero. Y cuando digo tiene, es que no hay opción. No hay opción, no le voy a venir a endulzar el oído, no le voy a endulzar. Es que no hay opción porque nos debemos a Cristo. Porque Él nos sacó del lodo cenagoso. Y no podemos vivir por ahí libres, sin responsabilidades de poder comenzar a hacer la voluntad real de Dios. No podemos seguir teniendo un cuerpo cojo. Necesitamos que el Señor siga siendo en medio del lugar que nos ha colocado para poder llegar a la gente, porque la iglesia no está aquí para mantenernos y cuidarnos a nosotros nada más. No está para simplemente llamarnos a nosotros nada más. La iglesia está para hacer la misión de Cristo. Y la iglesia es la escuela, la iglesia es la formación y la iglesia es el lugar donde salimos para que otros más puedan ser libres y puedan seguir llegando. Pero es doloroso cuando decimos ser libres en Cristo y no queremos responsabilizarnos con la iglesia y con el Señor. Y nos rendimos. Entonces regresamos a la crisis y regresamos a la oscuridad, porque no es ahí donde Dios nos quiere. Dios es más fuerte que cualquier situación en nuestra vida. Vivamos libres y cantemos un cántico. Que la paz de Dios esté hoy, mañana y siempre. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Y yo hoy no haré llamado, Señor. Sé tú encargándote a través de tu Espíritu. Para que en la intimidad puedan ser confrontados con esta palabra. Y poder ver cada uno si realmente estamos respondiendo al Dios que nos respondió. Si realmente estamos viviendo con ese gozo y esa alegría de poder anunciar a otras y a otros para que también puedan confiar en el Dios que nosotros confiamos. Para que tú, mi Dios, a través del poder de tu Espíritu, inquietes a cada miembro de esta iglesia, a cada amiga, a cada amigo, a cada persona que lo escuche. Para que pueda dejar atrás toda esa conducta humana que se separa de la conducta que el Espíritu nos da a través de la vida nueva. Esa insistencia de las perretas de niñas y de niños. Esa insistencia de colocarnos en la área de victimización. Esa insistencia de poder cogernos penas y tener compasión de nosotros mismos. De justificarnos. Perdónanos. Y en tus manos nos depositamos. Para que si realmente vivimos una oración, una vida de oración, podamos encontrar el lugar correcto de la voluntad tuya, no tan solo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, sino también en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Que mientras nos estamos unidos, trabajando juntos, desarrollándonos, tú añadas los que han de ser salvos. En el nombre poderoso tuyo. Amén, amén, amén. Amén.
Denle una alabanza al Señor.